Bueno, como les dije en un principio, en un proceso de incubación, es aconsejable realizar tres cosas. Primero, el empoderar. Segundo, en consolidar el equipo. Y tercero, validar la idea. Hagamos foco ahora en la consolidación del equipo. Pasan un montón de cosas. Los emprendedores vienen ya con su equipo consolidado sin preguntarse si es el equipo adecuado. Arman equipo con compañeros de la facultad, arman equipo con parientes, y es ahí donde reside mayormente el error. En una oportunidad vinieron tres programadores con un proyecto. El proyecto era muy interesante, pero cuando les pregunté quién iba a vender, se miraron entre ellos y dijeron: nadie. Pero ¿y ustedes cómo hicieron el equipo? No, somos compañeros de la facultad. Y se nos ocurrió una idea y empezamos a codear, a trabajar sobre el proyecto y avanzamos. Tienen que lograr guiarlos para que armen equipos homogéneos con personas heterogéneas. Uno no arma un equipo de fútbol con 11 arqueros, ni con 11 delanteros, ni con 11 defensores. Uno arma un equipo con personas que tienen perfiles diferentes, perfiles complementarios, que sus fortalezas respaldan la debilidad del otro, ¿no? Entonces, de esa forma es como conformamos un equipo homogéneo, un equipo sólido. Y bueno, ¿y en qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en tres cosas. Primero, en el conocimiento técnico. Obviamente, un proyecto tradicional debería haber alguien que conozca del proceso, alguien que conozca de marketing, alguien que conozca de finanzas. Son las tres patas importantes que creo que todo emprendedor debería desarrollar. Si es que no trae esa educación técnica, debería nutrirse del manejo de recursos humanos, de finanzas y de marketing. Siempre digo que deberían ser tres materias que se den en la primaria, ¿no? Desafortunadamente no se dan ni en la primaria ni en la secundaria de ninguna universidad o colegio de ningún país latinoamericano. Pero bueno, también tenemos que tener presente en las competencias y habilidades. En mi segundo libro de Reflexiones de un emprendedor serial hay un artículo interesante que los invito a que lo lean en profundidad, que habla sobre las 11 competencias y habilidades de un management, escrito por un psicólogo de Price, muy interesante, un artículo muy interesante que utilicé durante muchos años para hacer entender justamente las competencias y habilidades cognitivas que deberían tener las personas, o mejor dicho, el grupo. El team manager, el grupo de personas que conduzcan una startup o una empresa. Es la capacidad de visionar, que tener la capacidad de ver lo que va a pasar, la capacidad de elegir recursos, la capacidad de asignar tareas a esos recursos, la capacidad de comunicar hacia dónde vamos, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de desarrollar un proceso de producción, la capacidad de supervisar un proceso de producción, la capacidad de autocrítica, de analizar y de asumir riesgo. El emprendedor puede o no puede tener ninguna de estas habilidades, o cualquiera de estas habilidades puede tenerlas o no tenerlas, porque las puede delegar. Un emprendedor puede delegar la capacidad de visionar, la capacidad de administrar recursos, la capacidad de motivar, de resolver conflictos. Lo que no puede terciarizar es la capacidad de asumir riesgo. Es algo que no se puede terciarizar. Eso es algo propio, y si un emprendedor no tiene capacidad de asumir riesgo, es una persona temerata, directamente no deberíamos empezar a proyectar un proyecto sobre él. Deberíamos corregir esta capacidad de asumir riesgo, que no tiene nada que ver con el conocimiento técnico y las competencias y habilidades, tiene que ver con la inteligencia emocional. Seguramente en su vida, y esto ya es más para trabajarlo con un coach o con un psicólogo, en su vida le han pasado cosas que no le permite hoy tener esa capacidad de asumir riesgo. O como le dije en un par de videos anteriores, ¿no? Las personas que tienen capacidad de asumir riesgo son las que están en los extremos de las necesidades. Las personas que tienen mucha necesidad no tienen nada para perder, o las personas que lo que tienen para perder es muy poco, significa muy poco para lo que tienen. Entonces, insisto, trabajen sobre el conocimiento técnico, las competencias y habilidades y la inteligencia emocional de cada uno de los integrantes del equipo para poder armar equipos homogéneos con personas heterogéneas. En Silicon Valley, en Plug and Play, por ejemplo, una aceleradora muy importante de Silicon Valley, en donde se aceleró a Dropbox, a PayPal y a algunos otros proyectos muy importantes de Estados Unidos, le pregunté al gestor de reclutamiento de proyectos de Latinoamérica qué debería tener un emprendedor
para poder entrar a esa aceleradora. Es importante en un proyecto tecnológico que entre los socios se encuentre aquel que lleve las finanzas, el que haga el desarrollo del startup y el procesista que conozca del proceso que se está desarrollando. Si están desarrollando un booking, debería conocer de hotelería. Si está desarrollando un despegar, debería conocer de viajes, de vuelos. Que tenga más de 10 años de experiencia en el mercado vertical que están desarrollando. Entonces, ya sabiendo esto, sabiendo que los inversores o las personas que admisionan a proyectos en las primeras categorías, ¿no? en los lugares de mayor jerarquía, están mirando eso, no podemos ignorarlo. Tenemos que procurar armar un equipo multidisciplinario en donde estas personas que juegan esas actividades claves pertenezcan a la empresa y sean dueños, sean accionistas, no deberían ser empleados. Llevándolo a un ejemplo más tradicional, a un negocio tradicional, si yo pongo un restaurante de comida francesa y la gente viene por la calidad de los platos que desarrolla el chef debería ser socio de la empresa. No podemos dejar en un empleado la clave de éxito del negocio. Entonces, esas cositas son cosas quizás muy superficiales, pero juegan un papel muy importante al momento de ir en busca de inversión. El inversor busca que la clave de éxito del proyecto sea parte del proyecto, sea parte de la sociedad, del equipo que se armó para generar ese proyecto.